Curso en manejo seguro de herramientas manuales eléctricas. Especialista Edwin Guzmán Herrera. Instructor SST. Hola a todos, hoy será un gran día. Bienvenidos. Módulo 2. Herramientas eléctricas manuales, riesgos y operación segura. Buen día para todos. Me presento, mi nombre es Edwin Guzmán Herrera, soy profesional en Administración Integral de Riesgos Laborales, especialista en gerencia de sistemas integrados de gestión, auditor en tareas de alto riesgo. En el día de hoy vamos a tener la formación de manejo de herramientas manuales eléctricas. Bueno, damos inicio al material del curso. ¿Sí? Curso Manejo Seguro de Herramientas Manuales Eléctricas por el especialista Edwin Guzmán Herrera, instructor en Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿vale? En el módulo 2 vamos a hablar del manejo seguro de herramientas manuales eléctricas, la modalidad virtual asincrónica dirigido a operativos y al personal administrativo también, que obviamente se expone a estas actividades en su día a día, ¿ok? Primeramente, vamos a hablar del objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de nosotros en Master Consultores? Formar a los trabajadores en el uso de herramientas eléctricas manuales, identificando los peligros, evaluación y control de los riesgos para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Luego vamos a hablar lo que son las enfermedades y los accidentes de trabajo, ¿ok? La normatividad aplicable, pues tenemos el decreto 1072 del 2015, que como tal es un compendio de normas, ¿sí? Al partir en su capítulo 6, habla de todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la resolución 0312 del 2019, que habla de los requisitos mínimos en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Tengo la resolución 40117 del 2014, ¿sí? Que es la actualización del RETIE, que es Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Porque obviamente, pues sí, vamos a hablar de herramientas manuales, pero estas se hacen uso con algunas con baterías, sí, cabe resaltar, y una pues con el uso de energía eléctrica. ¿Listo? Primeramente vamos a hablar de las responsabilidades del trabajador en el área de la seguridad y salud en el trabajo. Pues como primeramente pues las normas están para cumplirlas, ¿cierto? Y tenemos pues seguir los procedimientos y reglamentos de seguridad establecidos. Todas las empresas tienen una política de seguridad y salud en el trabajo. Todas las empresas establecen procedimientos de trabajo. Todas las empresas pues establecen o diligencian la identificación de riesgos o peligros, que en este caso pues son los análisis de trabajo seguro, los AFRO, los análisis de factores de riesgo por oficio. Otras tienen los ARO, que son los análisis de riesgos ocupacionales, pues etcétera. Cada empresa autónoma de establecer sus procedimientos, pero siempre dando cumplimiento a la norma, ¿ok? Tenemos también que es una de las responsabilidades de los trabajadores reportar los peligros e informar condiciones inseguras o accidentes al supervisor de manera inmediata. ¿Listo? Es su responsabilidad si ven algún factor que puede materializarse en un accidente de trabajo o puede generar a futuro una enfermedad de tipo laboral, pues informar a su jefe inmediato, a su empleador, a su compañero, con el fin de que este pues no se ponga a este riesgo y que no se vaya a ver materializado un accidente de trabajo. También es su responsabilidad usar los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal son suministrados por la empresa, pues teniendo en cuenta las actividades que usted ejecuta, deben de ser de acuerdo a sus labores, ¿ok? Utilizar correctamente los elementos de protección personal, tal cual como lo dije, y participar activamente o asistir a las capacitaciones y contribuir a una cultura de seguridad. Estas son como tal las principales responsabilidades que tienen ustedes como trabajadores ante el empleador, ¿ok? Primero ya vamos a entrar en contexto, ¿sí? Vamos a hablar de qué es una herramienta eléctrica. La definición que dice: una herramienta eléctrica es un dispositivo accionado por la energía eléctrica para realizar trabajos mecánicos, ¿sí?
Esta puede ser, como lo dije ahorita, también hay unas que se manejan con batería. No sé, un ejemplo muy común es el taladro percutor. Él maneja pues una batería que se puede utilizar sin ser enchufado, ¿ok? Tenemos la inspección también, que es un concepto básico y quiero que ustedes lo tengan claro también, que es la revisión sistemática del estado y condiciones de la herramienta antes de su uso. Esto siempre lo debo hacer. Hay empresas que establecen documentos, ¿sí?, donde se diligencia si cumple o no cumple el enchufe. Sí, en este caso, un ejemplo es la pulidora, si el disco es el adecuado, si esta pues se guarda. Esto es una inspección que se realiza antes de su uso, ¿ok? Tengo el peligro y riesgo, que esto necesito que quede bastante claro hoy, porque como tal, de ahí es donde se materializan los accidentes de trabajo. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos para que quede bastante claro de lo que tiene que ver con peligro y riesgo. Pero vamos a leer la definición. El peligro es la fuente que causa el daño, ¿vale? Y el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se me materialice. El accidente y enfermedad laboral dice que el accidente, bueno, según la norma, dice que el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa u ocasión de las actividades laborales, ¿sí? Y la enfermedad laboral es aquella que causa daño al trabajador con el pasar de los tiempos debido a una exposición de factores de riesgo. ¿Listo? Ahí como por encimita pues vamos a tener esos conceptos que también sería muy bueno que ustedes como trabajadores pues les quede claro. ¿Listo? Ahorita yo les comentaba a ustedes que quería que la definición de peligro y la definición de riesgo quedará bastante claro. Y como tal, la definición de peligro, ¿cuál es? La voy a leer. ¿Listo? Ustedes la pueden leer allá conmigo también. Dice que el peligro es la fuente, situación o acto con potencial para causar una lesión y o deterioro de la salud, equipos o instalaciones. Uno de los ejemplos que tenemos es la fuente, en este caso la escalera, como ustedes ven ahí en la gráfica, viene siendo el peligro. El acto viene siendo el riesgo, en este caso que el trabajador baje corriendo la escalera. La situación pues va a generar un accidente de trabajo. Tengo aquí un caso hipotético, un piso resbaloso, y por lo general eso se me materializó en un accidente de trabajo. Ahora, ¿qué dice el riesgo? Dice que el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición a peligro relacionado con el trabajo y la severidad de la lesión y o deterioro de la salud. Puede causar el suceso o la exposición. En este caso el riesgo puede ser alto o puede ser bajo también. ¿Listo? Ya depende de cada situación. Ya depende de que ustedes la manera como interactúen como tal con ese peligro. En este caso hay un ejemplo muy particular que hay por ahí que dice, no sé si ustedes en alguna de las capacitaciones a las cuales hayan asistido, les ponen un tiburón en el mar. En este caso tenemos el mar, ¿cierto? El peligro, ¿cuál sería? El tiburón, ¿listo? Que ya está ahí, que me puede generar un daño a mi integridad. Y el riesgo sería en que yo como trabajador ingrese aún viendo el tiburón a nadar con él. Pues, ¿qué puede pasar? Que ese tiburón me puede morder a mí, ¿cierto? Eso sería ya una consecuencia, pero ahí hubo un peligro y hubo un riesgo. Pero ¿quién asumió el riesgo? El trabajador, ¿ok? Ahora aquí vamos a pensar un ratico. ¿Ustedes creen, compañeros, sí, a los que están recibiendo el curso, que esto sería una condición, un acto inseguro? Vamos a dejarlos que piensen un ratico, ¿sí? Vamos a dejarlo. Como tal, esto que tengo aquí que se ve bastante en la obra civil, esto es una cortadora. Por lo general se utiliza para cortar bloques. No sé si ustedes la utilizan, también cortan madera, pues como les digo, se utiliza para diferentes actividades y se ve mucho en la obra civil. Esto es una cortadora de sierra. ¿Qué sería esto? Esto sería un peligro, ¿ok?
porque esto es lo que me puede cortar o amputar la mano, un dedo, una falange, pues como ustedes pues lo asuman ahí. ¿Listo? Eso sería el peligro. Ahora el riesgo sería algo así. Miren que tengo aquí. El riesgo, el trabajador está asumiendo el riesgo, está trabajando, ¿sí? Sin elementos de protección personal, sin gafas. Pero el peligro, ojo con esto, el peligro siempre va a existir, siempre. Pero también depende de cómo el trabajador asuma la exposición a esos peligros. Las condiciones siempre van a estar. Los actos ya dependen de cada uno. Si usted pues quiere accidentarse o no, pues yo creo que no, la verdad. Ok, continuemos. Ahora vamos a hablar de los tipos de herramientas las más comunes. Ok, tengo el taladro que se utiliza para perforación de materiales sólidos. Listo, el taladro todos lo conocemos aquí. Como le dije, pues los hay enchufados, los hay de batería, los hay percutores, los hay no percutor, que pues ya están saliendo como del mercado, porque obviamente ya pues se utiliza lo que es el taladro percutor para temas de obras civiles y pues obviamente digamos las paredes que tienen que romper y todas estas cosas. El rotomartillo también bastante conocido, bastante exposición que tiene esta herramienta. ¿Para qué se usa? Pues por perforación en concreto y mampostería. Tenemos la pulidora. Ojo que les voy a decir algo, la pulidora es una de las herramientas manuales que más, como les digo, más materializa accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador a veces utiliza el disco de corte que no es adecuado para cierta actividad. ¿Cómo así, Stewin? A veces el trabajador coge el disco para cortar hierro, lo utiliza para cortar bloques, y el disco de cortar bloques lo utiliza para cortar hierro. Y obviamente sabemos que estas tienen unas características diferentes para la labor que se va a hacer. Entonces ahí es cuando el disco se parte, porque este trabajador pues no hace el uso adecuado como tal de esta herramienta. Hubo un peligro, hubo un riesgo, hubo un acto, hubo una condición y se me materializó en un accidente de trabajo. Eso no se debe hacer. Créanme que es uno de los accidentes que más se ven en actividades de obra civil o en actividades donde se utiliza esta herramienta. ¿Ok? Se partió el disco, salió disparada y pues desafortunadamente ya saben que puede pasar. Tengo la sierra circular, ¿sí? Que da un corte preciso de madera y otros materiales. La que les mostré ahorita, si recuerdan, esta se utiliza por lo general para cortar bloques en la obra civil. ¿Okay? Son herramientas que deben de tener un mantenimiento adecuado, deben estar en óptimas condiciones. El personal que las utiliza debe estar capacitado y entrenado para desarrollar las actividades con estas herramientas, porque tienen un alto potencial de accidentalidad. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora bien, uno de los principales riesgos que tenemos en el uso de estas herramientas, hago la salvedad de algo. Riesgos pueden haber más, claro que sí. ¿Qué hice yo? Pues si vamos a hablar de los riesgos, aquí no podemos demorar todo un día, ¿cierto? Se sacaron pues los riesgos principales cuando hay exposición a herramientas manuales eléctricas. Listo. ¿Por qué identificarlos? Miren lo que dice la presentación. Conocer los riesgos asociados a cada herramienta permite aplicar controles adecuados antes de iniciar cualquier tarea, reduciendo la probabilidad de accidentes de trabajo. El riesgo eléctrico y mecánico son los de mayor frecuencia en el uso de herramientas manuales, ¿vale? Ojo con esto. El riesgo mecánico se da por cortes, atrapamientos y provisión de partículas, ¿vale? Obviamente tenemos herramientas. Hago la salvedad en algo también. No solamente cuando hablamos de riesgo mecánico siempre tiene que haber una herramienta en movimiento, también cuando hay proyección de partículas. ¿Oyeron? Yo estoy cortando el blog, estoy utilizando la pulidora, salió el material disparado, Dios lo cuide, le cayó en su ojito. Eso es un accidente originado por riesgo mecánico, ¿ok? Tengo el riesgo físico, que se da por ruido y las vibraciones. ¿Por qué coloco este? También se da por exposición a rayos
del sol también. Ustedes trabajan mucho bajo los rayos del sol y pues esto también la empresa debe establecer medidas para cuidar su salud. Ok, y el riesgo físico, pues un ejemplo, el taladro es una herramienta que vibra cuando se usa, el rotomartillo también es una herramienta pues que vibra mucho y esta también puede generar incluso enfermedades a futuro, enfermedades de tipo biomecánico, ¿listo? Que no sé, le duele la espalda, que le duele las manos, que esto, pues ya el médico dictará cada diagnóstico diferente, pero ojo que la exposición a esto pues también se puede materializar en accidentes y enfermedades de tipo laboral. El riesgo eléctrico, o sea, por descargas eléctricas. Pero ¿por qué? Si nosotros no somos, ¿cómo les digo? Pues electricistas, pues cuando ustedes hacen uso de la herramienta manual eléctrica, pues esta necesita que, valga la redundancia, electricidad. Entonces, por lo tal, también estamos expuestos a una electrización. ¿Listo? El riesgo biomecánico, que sea por posiciones inadecuadas y movimientos repetitivos. Ustedes a veces están trabajando en su entorno y pues deben de optar posiciones inadecuadas pues, para poder ejercer cierta actividad, ¿cierto? Y el riesgo tecnológico, muchachos, que se da por el incendio y explosión. ¿Saben cómo así? Pues una herramienta esta se me puede encender, se me puede explotar. Listo, entonces muchachos, estos son los factores a los cuales ustedes se encuentran principalmente expuestos. ¿Ok? Vamos a continuar con la presentación. Vamos a continuar con los controles de seguridad. Permisos y procedimientos, ¿listo? Dice aplicar permisos de trabajo, análisis de riesgo y permisos de trabajo antes de actividad, muchachos. ¿A qué voy? Permisos de trabajo seguro, son los PTS, ¿listo? Ustedes cada vez que utilizan estas herramientas, les voy a decir algo también. El taladro hay que generar un permiso de trabajo en caliente. ¿Por qué? Porque el trabajo, una herramienta que pues genera un trabajo en caliente, listo. No sé si lo sabían, pero también hay que generar un permiso de trabajo en caliente. Hay que diligenciar, una ATS, una identificación de riesgos y peligros. Esta debe de ser socializada con todo el grupo de trabajo que está expuesto a esta actividad, ¿ok? Esto pues lo crea cada empresa, ¿vale? Y obviamente cumpliendo la norma en temas de prevención y promoción de la salud o seguridad y salud en el trabajo. Inspecciones y señalización, realizar listas de chequeo, señalizar el área y respetar las normas internas. Cada empresa puede establecer sus normas internas para el uso de herramientas manuales, ¿ok? Uso de guardas de seguridad. Recordemos que las guardas de seguridad las hay fijas y móviles, ¿ok? Y la capacitación pues para el personal. A veces que nosotros cuando hacemos las investigaciones de accidentes de trabajo que vemos mucho, que por lo general cuando hay un accidente la persona era poco competente, ¿ok? No sabía desempeñar la actividad, no sabía cómo usar la herramienta, era nuevo en el trabajo. Por lo tanto, al trabajador hay que hacer una buena inducción, hay que hacer un buen entrenamiento y pues este trabajador que también sea ético, pues si usted no sabe manejar una herramienta, pues levante la mano y diga que no la sabe usar porque esto puede materializarse de otra manera. Y la investigación de incidentes, analizar cada incidente o accidente para evitar su repetición, muchachos. Chicas, ya vemos acá. ¿Qué pasa? Todo incidente de trabajo debe investigarse. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que esto no se me materialice en un accidente de trabajo. En este caso, si usted tiene, no sé, mira, le dice a la SCT, me pasó esto, no me pasó nada, pero pienso que esto me puede generar a futuro un accidente de trabajo. Lo adecuado es que usted pues se lo haga saber al área de la seguridad y salud en el trabajo, a su jefe inmediato. ¿Listo? Ahora aquí, unos consejos para máster o programas de gestión. ¿Qué tenemos? Como tal, nosotros, ¿qué recomendamos como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo? Inspección y mantenimiento continuo. Siempre debe haber un programa de mantenimiento continuo. Diseñar un programa formal
de revisión periódica de todas las herramientas. Debo tener donde déjame eso periódicamente, se le haga un mantenimiento a dichas herramientas. Un plan de recambio. Dar de baja oportunamente las herramientas en mal estado. ¿Por qué? Porque a veces, como tenemos que hacer la actividad, pues la herramienta está mala, no tenemos un cambio, en el almacén no hay, pero vengo yo y cojo esa herramienta porque es que hay que facturar, ¿cierto? Entonces la empresa debe diseñar e implementar un programa de recambio de estas herramientas que estén para dar de baja. Almacenamiento adecuado, muchachos. El almacenamiento adecuado, pues disponer de espacios seguros y organizados para guardar las herramientas. Ojo, las herramientas dieléctricas no deben de ser expuestas a humedad, ¿ok? Y también que recomendamos constantemente, el personal debe capacitarse, debe haber una supervisión constante también, formar al personal. Entonces, supervisión adecuada. Cuando yo digo adecuada es que obviamente es una persona competente, una persona que también baje los factores de riesgo, de qué manera, los riesgos psicosociales, que también, que no vaya a haber acoso, que esto, que lo otro, no, porque esto también se me puede materializar un accidente que ustedes no lo crean. Estoy utilizando una herramienta, no sé, una pulidora, tengo a mi jefe detrás, pero yo me pongo nervioso cuando tengo a mi jefe me está mirando porque mi jefe es el del corre-corre. No, eso no debe ser así, porque esto también se me materializa en un accidente de trabajo, ¿ok? ¿Qué hacer en caso de emergencia, compañeros? Dice, cuando hay un corte y una amputación, muchachos, aplicar presión directa para detener el sangrado. Listo. Por lo general, sí, en toda área de trabajo debe haber unos botiquines, ¿ok? Estos botiquines, pues, deben dotar de ciertos insumos. Por lo general, ustedes buscan, no sé, algo que con pesas que sirva para retener el sangrado. No retirar los objetos incrustados. Si usted no tiene la competencia y hay un objeto incrustado dentro de la integridad de algún colaborador, o colaboradora, pues no lo retiras hasta que este pues sea trasladado a un centro asistencial. Cubrir con gasa limpia y trasladar de inmediato. Ojo con esto. Todos los insumos que tenga el botiquín deben de ser, pues, deben de ser pues, nuevos, ¿ok? No, esto no, en ningún momento esto se debe reutilizar. Cuando hay una descarga eléctrica, no tocar a la persona directamente, porque obviamente ustedes saben que el cuerpo son 70% agua y pues obviamente somos conductores de electricidad también. Cortar primeramente la energía eléctrica, verificar signos vitales y llamar a emergencias, ¿ok? Partículas en los ojos, no frotar. Por lo general también, ¿qué pasa? Que cuando ustedes le caen, como dicen ustedes, un sucio en el ojo, entonces ¿qué pasa? Ustedes se empiezan a porque le dan las arquinitas. No, de eso así, vaya. Si hay brigadistas, sí, pues que le haga un lavado mientras usted se traslada a un centro asistencial, pero usted ya sabe que no se debe frotar el ojo, ¿ok? Lavar con abundante agua limpia, no retirar objetos incrustados o acudir a atención médica. Pasa también, chicos, cuando usted, lo he visto, que si a ustedes se les incrusta algo en el ojito por el no uso de elementos de protección personal dentro de las actividades, voló la partícula, le cayó, pues no haga esto. Lo primero que va a hacer es acercar su centro asistencial. Incluso en estos casos, ni el brigadista. Ojo con esto, ¿vale? Ahora para el cierre de la formación, chicos, pues tenemos como tal un video pedagógico. Les voy a abrir el video, ¿sí? Y por lo general hay un espacio de preguntas. Si tienen algunas preguntas, pues pueden colocarla acá. Listo. Y pues estas serán pues aclaradas por todo el personal profesional de máster, ¿sí? Y por último, un consejo. Recuerda, la seguridad es responsable de todos. Aplica lo aprendido en cada tarea diaria. ¿Ok? Recuerden, en su casa los espera. Y depende de ustedes que no se materialice un accidente de trabajo. ¿Listo? A veces del afán no queda sino el cansancio. Entonces, para Máster Consultores, es un placer tenerlos acá. Y que todo esto que
hoy vimos o se ven en nuestros cursos, ustedes lo pueden aplicar en su vida diaria. Muchas gracias a todos los participantes y pues vamos con el video que también va a ser evaluado. Listo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego.